Muy bien, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos haciendo este estudio tan interesante de lo que es los eventos del porvenir, el reino venidero. Nuestro Señor Jesucristo regresa a gobernar la faz de la tierra por 1000 años. Y esto es algo que tiene una evidencia enorme en la Biblia. Son cosas que se han prometido al pueblo judío desde las épocas del inicio, desde la caída casi. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es viendo este asunto detalladamente y estamos también viendo la incursión del campo de este reino ahora, de este grupo que propone que el reino está vigente ahora, para desenmascarar pues ese tipo de incursión. Es la levadura, le estamos llamando a esta operación levadura. Y estamos descubriendo cómo es que esa levadura se leuda, va leudando toda la masa que es la iglesia con este pensamiento que es foráneo a la escritura, sino que tiene que ser inventado, tiene que ser mancillado, como quien dice, siguiendo esa analogía de la levadura. Esta es la lección número 109, de paso, la lección pasada tenía el número equivocado, decía 107, pero era 108. Pero ahora estamos en la 109 y por eso se la pongo aquí. Entonces, permítanme ponerles ahora la última diapositiva que vimos en la lección pasada. Y lo que quiero hacer ahora, pues, es pasar por este incremento que tiene que ver con la naturaleza pertinente de sentarse. La naturaleza pertinente a sentarse, porque en la clase pasada vimos el uso de Darrell Buck de la palabra sentarse. Él está utilizando dos verbos diferentes con el mismo significado para proponer su punto de vista. ¿Okay? Entonces, eso ya lo vimos y nos damos cuenta de que es un error craso que él comete porque está haciendo un uso mal adecuado de estos versículos. Entonces, ahora lo que vemos es que simplemente el lenguaje que habla de sentarse en un trono no es suficiente para equiparar los dos tronos diferentes. Fíjense lo que les acabo de decir. No es suficiente. Simplemente, de nuevo se los digo, simplemente el lenguaje que habla de sentarse en un trono no es suficiente para equiparar a dos tronos diferentes. O sea, decir que los dos tronos son el mismo. Zane Hodges, de nuevo, explica lo siguiente y, claro está, se los pongo ahora en la pantalla. Poniendo las consideraciones técnicas a un lado, el uso de un verbo para describir sentar o sentarse no prueba nada acerca de que va o no va a identificar a dos tronos. No prueba absolutamente nada. ¿Qué otra cosa hace uno en un trono? O sea, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa tú puedes hacer cuando te sientas en un trono? Bueno, entonces él utiliza eso como trampolín para decirnos lo siguiente. El señor García está destinado a sentarse en la silla del gobernador en Austin, Texas, y en estos momentos está sentado en la silla del presidente del Tribunal Supremo de Texas. ¿Concluiría una persona de esta declaración que la palabra sentarse y sentado da a entender que las dos sillas en esta declaración son las mismas? Pues obviamente que no. Son dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, lo que quiero explicarles es que aquí hay una audiencia también, que es la audiencia que tiene el apóstol Pedro, y era la audiencia judía. Él estaba hablando, en Hechos 2 está hablando a una audiencia judía. Entonces, careciendo una explicación profunda, permítame ponerle la próxima diapositiva porque quiero que estén conmigo, porque todo esto son citas de este señor. Careciendo una explicación profunda por parte del apóstol, los judíos a quienes Pedro se dirigía el día de Pentecostés, nunca hubieran interpretado las declaraciones de Pedro como transmitiendo la noción de que el trono terrenal de David en Jerusalén ahora había sido repentinamente transferido al cielo, donde Jesús ahora gobierna sobre la iglesia infante o incipiente. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos en la mente de ellos esto no le cabía. Primero que todo no sabía nada de la iglesia. O sea que él está hablando de este grupo de judíos y les está diciendo estas cosas. Entonces este señor Hodges, profesor emérito de la Universidad del Seminario Teológico de Dallas, dice: podemos decir tranquilamente que nadie en los días de Pedro hubiese esperado sacar de las palabras de Pedro que de alguna forma el trono extraterrestre de David y de Dios tenían que ser identificados. ¿Okay?
Para que esa idea estuviera clara, hubiera tenido que ser declarada directamente por el apóstol Pedro para decirle a ellos esto es lo que va a pasar. Pero él no dice nada de eso. Pero Pedro no hace eso aquí, ni tampoco lo hace ningún escritor en ningún lugar en el Nuevo Testamento. O sea que no hay lugar en el Nuevo Testamento donde te puedas aferrar para proponer que el reino de David ahora está en el cielo. Primero que todo, que no habla del reino de David en el cielo. Lo que sigue es verdaderamente importante y pertinente a la observación de Darrell Bock, que es este señor que propone, esa es la punta de la lanza que propone esto y tiene séquitos este señor porque como es una persona muy inteligente y además tiene una capacidad de expresarse muy interesante, entonces hay personas que lo siguen. El señor propone que la cita encontrada en el versículo 30 viene del Salmo 132. El trono de este salmo es poderosamente israelí, para comenzar. ¿Okay? Claro está que esto es precisamente lo que vimos en conexión con la primera referencia de Lucas al trono de David en Lucas 1, 28 al 33. Ahora, yo les quiero poner esto aquí porque ustedes se den cuenta de dónde viene todo esto. Permítame entonces ponerle estos versículos aquí y aquí van a encontrar algo, porque vamos a pasar por esto, pero se van a dar cuenta de algo más que no atañe a esto que estamos viendo, pero se lo voy a decir porque es tan precioso que no podemos pasar por alto esto. Ustedes pueden ver que esto que él va a decir aquí es altamente personal y lo que vemos aquí lo puede sentir y reclamar a alguien que ame a Dios de esta manera. O sea que esto no es solamente para David. David era un hombre atrás del corazón de Dios y Dios le daba todo lo que ese hombre quería. Él le rebosaba la copa. Y lo que les estoy diciendo es que si ustedes aman al Señor con la misma intensidad y solamente se puede lograr a través de su palabra, de aprender más de su palabra, ustedes van a tener las mismas protecciones que tiene David. ¿Okay? O sea que eso viene de fábrica, pues, desde el Creador. Entonces, se los pongo aquí para que ustedes vean esta belleza de Salmo que tiene, pues, David. Cántico de ascenso gradual. Estamos viendo dos puntos ahora. Estamos viendo el punto, pues, que estamos presentando del trono de David, pero también le estoy dando lo que pasa con David y cómo le ora a Dios de esta manera. Bueno, de todas maneras, el versículo único. Acuérdate, Señor, de David, de toda su aflicción. Fíjense que aquí dice David que no es que David sea feliz, porque es feliz, pero tiene aflicción, pero es feliz a través de la aflicción. Una cosa interesante porque nosotros a veces pensamos que el feliz no tiene ninguna aflicción, pero sí hay. Bueno, de todas maneras, de como juró al Señor y prometió al poderoso de Jacob, ciertamente no entraré en mi casa ni en mi lecho me acostaré y no daré sueño a mis ojos ni mis párpados adormecimiento hasta que no haya un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Esa es la construcción del templo de Dios. Ahora, eso no significa que él no va a dormir, pero está diciendo que esto va a ser una cosa que yo voy a hacer pase lo que pase. ¿Okay? Ahora, nosotros sabemos que él recopiló todo el material necesario para construir el templo. Pero su hijo Salomón fue el que lo hizo porque David era un hombre que tenía sangre en sus manos por todas las batallas que había hecho. Había hecho batallas extraordinarias y Saúl le tenía temor a él porque él mataba más hombres que el mismo Saúl. Y le tenían canciones a él, una vez le pidieron, me parece que fueron 10 no me recuerdo exactamente el número de prepucios para darle la hija en matrimonio y trajo más prepucios de lo que le pidieron. 100, 200 prepucios, trajo un montón de prepucios. O sea que era un hombre que tenía sangre en sus manos. ¿Okay? Eso es de la manera que hacían las cosas en esa época. De todas maneras, fíjense lo que él dice. No daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento hasta que haya un lugar del Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Es israelí. De Jacob es Abraham, Isaac y Jacob. ¿Okay? Ese es el poderoso de Jacob, que era el título que él tenía. He aquí, oímos de ella en Éfrata, la hallamos en los campos de Jaar. Cuando habla de Éfrata, está hablando de quién. Los campos de Éfrata son los campos de Betlehem, Belén, de Éfrata. La hallamos en los campos de Jaar, entremos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, al lugar de tu reposo, y tú y el arca de tu poder. Vístanse de justicia tus sacerdotes y canten con gozos tus santos. Por amor a David, tu siervo, no hagas volver el rostro de tu ungido. Perdón, aquí permítame poner, porque yo estoy leyendo esto de mis notas, de tu ungido. En el versículo 11 dice, el Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos, de tu descendencia física humana. Muy importante, porque tiene que ser humano y tiene que ser terrenal. ¿Okay? O sea que alguien de los genes de David va a gobernar en el milenio. Y resulta que
ese hombre que nosotros conocemos como Jesucristo es el Mesías, el Salvador, ¿okay?, de Israel, de la familia de David. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio, que te dice tu descendencia para siempre. Si tus hijos guardan, perdón, se me fue el lugar, si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñaré, sus hijos también ocuparán tu trono para siempre. Porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación, este es mi lugar de reposo para siempre, aquí habitaré porque la he deseado, su provisión bendeciré en abundancia, de pan saciaré a sus pobres, a sus sacerdotes también vestiré de salvación, y sus santos darán voces de júbilo, ahí haré surgir el poderoso de David, haré surgir el poder de David. He preparado una lámpara para mi ungido y sus enemigos cubriré de vergüenza, mas sobre él resplandecerá su corona. O sea que él está hablando aquí de el vástago de David, de la persona que viene de David, que es el Mesías, que es el Señor Jesucristo. Y después, pero fíjense cómo él habla con el Señor y todo lo que el Señor le da a él, porque él era un hombre atrás del corazón de Dios, y aquellas personas que aman a Dios, tú puedes tener por hecho que Dios te va a proteger a ti, que te va a mantener a ti, por hecho. Recuérdense que no muchas personas llegan a madurez espiritual. Llegar a madurez espiritual explica un amor extraordinario por el Señor. Porque a medida que te haces, tú amas, lo amas, Él es perfecto. O sea, y tú sabes que Él es perfecto. Bueno, después en Lucas 1:28 al 33 nos dice, y entrando el ángel dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, el Salvador, Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Okay? El Señor Dios le dará el trono de su padre David. ¿Lo ven ahí? Y reinará sobre la casa de Jacob. Esto es muy importante. Él va a reinar sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Esto que ustedes ven ahí tiene que ver con el hecho de que es altamente israelí, esto que él está diciendo. Aquí no se conoce nada de la iglesia. ¿Okay? ¿Sí se dan cuenta? Aquí no hay nada para la iglesia. Lucas está hablando con el pueblo israelí, porque aquí está el Mesías, ¿verdad? O sea que los 4 evangelios se dirigen al pueblo de Israel. Y después de eso, a la final, él habla de la venida de la iglesia. Pero esto era netamente para Israel. O sea que el Mesías, que es Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre, no puede estar gobernando a la iglesia desde el cielo, porque no es a la iglesia a quien llamó a gobernar. ¿Me explico? Entonces, cuando se mezcla la iglesia con Israel, comienza el problema. Primero que todo, para que esa teología quede en el lugar que ellos quieren, tienes que mezclar a la iglesia con Israel. Pero lo que sucede es que después que mezclas, el próximo paso es eliminar a Israel. Israel no tiene nada que ver con el asunto, ahora es la iglesia la que recibe todas estas cosas. ¿Y eso que causa? Antisemitismo, la persecución del judío. ¿Okay? Es peligroso. ¿Okay? Entonces, pero ya vemos que eso no es así. Para poder lograr eso, tienes que tener otra meta en mente. Y la meta que tienes que tener es la salvación de todas las personas. O sea que el plan de Dios es la salvación de las personas, cristológico, de salvación de las personas. Pero ese no es el fin del plan de Dios. El fin del plan de Dios es doxológico, que es la glorificación de Dios. Y dentro de la glorificación viene la salvación, no de todos, porque todas las personas tienen libre albedrío. Y tu libre albedrío es que determina tu posición eterna. ¿Y se dan cuenta? Entonces, para hacer eso tienes que implementar la hermenéutica complementaria. Dejar abierta la Biblia, decir que no toda la información está en la Biblia, sino que a la cúpula se le dio información adicional con la cual dirigen a la iglesia. Y ahí se abrió la caja de Pandoras y ahí está la operación levadura. La levadura leuda toda la masa. Las instrucciones bíblicas son suficientes para que nosotros tengamos todo el consejo divino. Entonces, pero les dejo saber esto para que ustedes tengan en mente lo que está sucediendo. Entonces, esto no habla de un trono extraterrestre de David, para nada. Aquí no ven ningún trono extraterrestre. Y básicamente, si Jesús está gobernando en estos momentos desde el cielo, es un trono extraterrestre, o sea, fuera de la tierra. ¿Correcto? No está fuera de la tierra.
Bueno, entonces, de nuevo, este señor Zane Hodges continúa y dice lo siguiente. El verdadero carácter del trono de David es que en realidad tiene un tono israelita. Y de ahí que es terrenal. Nada indica que tales características pueden ser aplicadas al trono celestial de Dios. ¿Me das cuenta? Porque eso es lo que proponen, porque ellos hicieron uso de dos versículos bíblicos como lo hicieron con los verbos, para decir, bueno, aquí dice esto, y entonces aquí dice esto, entonces nosotros vamos a unir las dos cosas que se dijeron y vamos a formar esto. O sea, la tesis, la antítesis y la síntesis. Ahora tomas la síntesis, la pones acá arriba como tesis y comienzas con la antítesis de nuevo para sacar algo nuevo aquí abajo. O sea, vas derivando cosas nuevas poco a poco, como la levadura que leuda toda la masa de una forma muy lenta, pero a la final destruye todo. ¿Okay? Se lleva al pueblo de Dios y el pueblo de Dios no puede crecer espiritualmente porque no entiende las cosas que Dios le está proponiendo. Entonces, pero sí gana un poder extraordinario la iglesia que hace eso, pero es un poder extraordinario terrenal. Gana un poder extraordinario en el sistema cósmico, como dirigente del sistema cósmico que tiene muchos votos, muchas personas adeptas que pueden ser utilizadas políticamente para promulgar lo que ellos quieren. ¿Se dan cuenta? O sea que hay que tener cuidado. Dios tiene a los suyos. Me he reservado para mí 7,000 que no han doblado la rodilla a Baal. ¿Okay? Recuérdense de eso. O sea que Él tiene estas iglesias que son separadas, que no tienen que seguir lo que dice la central. ¿Okay? Porque la central en estas grandes iglesias, no importa qué denominación sea, algunas dicen la verdad, algunas, pero todas tienen un problema, ¿okay? Que tienen que seguir el dictamen de la central. Y claro está, las ovejas en diferentes lugares tienen diferentes necesidades y diferentes niveles de crecimiento. Ustedes comprenderán que esta iglesia tiene un nivel de conocimiento avanzado. Aquí viene una persona, uno de los pastores que está hablándole pues, a las otras iglesias, te va a venir a decir cosas, te va a dar el evangelio 34 veces y te va a pedir dinero 75 veces. ¿Okay? Y a nosotros no nos interesa eso porque eso ya lo sabemos, ¿sí se dan cuenta? Pero cuando lo haces desde la central es parejo para todo el mundo. El mismo mensaje, que el día de las madres das un mensaje, que el día de Pentecostés das otro mensaje, que tal día das otro mensaje, te dan mensajitos muy interesantes que tú dices, ay, sí, qué bueno, y sí, muy emocionales, etcétera. Pero no creces, ¿okay? Viene a ser parte de un rito, ¿okay? Y ¿qué pasa en estas iglesias? Que uno dice Dominus Vobiscum, y el otro dice Ecum Spiritu Tuo, o sea, y te lo dicen en latín pues, para confundir más el asunto. Pero en otras palabras, o también te lo dicen, te leen una parte de la Biblia, yo leo esta y tú lees esa. Yo leo esta y tú lees esa. Yo leo esto y tú lees esa. Y después, oremos. Órale, papá. ¿Hasta dónde llegamos entonces así? ¿Se dan cuenta? Queda el pueblo en la misma ignorancia, con la misma cosa, con la misma repetición. Pero es muy bonito porque ahí encuentro la gente que yo conozco. Ahí va fulano, mengano, pereneo y después nos vamos a comer. O sea, chévere. Bueno, si ustedes a ese nivel, pues claro, siguen lo tuyo. Pero Dios quiere que lo conozcamos a Él, a Él. Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Tienes que tener las instrucciones de la cabeza. Entonces, estamos haciendo esto que es muy interesante. Ahora le voy a dar otra parte de esta proposición. La semejanza no es igualdad. ¿Okay? Porque lo que pasa es que en este asunto de la dialéctica, tú puedes hacer una palabra para que signifique la otra. ¿Correcto? Porque le das un nuevo significado y todo el mundo tiene un nuevo significado, lo lees, aquí el significado es este, pero originalmente ese no era el significado. Entonces veamos esto. Vincular no es lo mismo que equiparar. Unir no es lo mismo que equiparar. Por ejemplo, yo tengo 2 carros en mi garaje. ¿Okay? Estos carros tienen 4 ruedas. Interesante, ¿verdad? Tienen 4 ruedas, tienen un motor, tienen cinturones de seguridad. Ahora, decir eso no significa que los 2 carros son iguales. Tienen cosas similares, ¿verdad? Porque son carros, pero no son iguales. O sea, sería una falacia lógica aseverar que los 2 automóviles son iguales o que son uno. Los 2 son uno. Eso es lo que está haciendo este señor Darrell Buck, basado en esas similitudes o semejanzas. Entonces, los dispensacionalistas progresivos cometen esa falacia lógica de identificación, identificando el trono de Dios en el cielo con el trono de David, simplemente basados en algunas semejanzas entre los dos. No puede ser. Cuando te lo pongo de esa manera, ustedes se dan cuenta que no es así. Entonces, de nuevo le pongo a este señor, Zane Hodges, ahí tienen lo que él dice, y aun si fuera así,
Vinculación no es lo mismo que identificación, identificar una cosa con la otra. El argumento de Darrell Buck contiene una falacia lógica. Él ha descansado mucho sobre la idea de vincular, si se toma en cuenta que las dos cosas pueden ser vinculadas sin necesidad de que sean equiparadas. Ciertamente que hay varios sentidos con los cuales el trono de David puede ser vinculado con el trono celestial de Dios. Sí, claro que sí, porque vienen de la misma fuente. Es más, después de todo, dice él, como enseña el apóstol Pablo en Romanos 13, toda autoridad terrenal procede de Dios en el cielo. Toda autoridad. Es más, la ley procede de Dios. Nosotros sabemos que tenemos una metafísica que no sale y emana de la tierra. Por eso es perfecta y por eso es incambiable, porque no está sujeta ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. Viene de afuera. ¿Okay? Y entonces es pareja para todo el mundo. Pero si no viene del cielo, viene de aquí de la tierra. Es temporal, terrenal, infinita y procede de Satanás. ¿Okay? Así lo dice la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos algo que es verdaderamente interesante. Si a alguien se le da el derecho de ocupar el trono de David en un día futuro, ciertamente que ese alguien sería un descendiente de David que ahora ocupa la posición a la diestra del trono de Dios. En efecto, el escritor del libro de Hebreos presenta a nuestro Señor como sentado a la diestra del Padre. ¿Okay? Lo presenta de esa manera y se los pongo aquí en la próxima diapositiva. Dice lo siguiente. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Aquí está diciendo que la esencia de nuestro Jesucristo es idéntica a la esencia de Dios. Lo que nos está diciendo es que Jesucristo es Dios. El Mesías es Dios. ¿Okay? Es el Hijo de David eterno, que existía antes de todas las cosas. O sea, Él es Dios. Bueno, entonces, el cual es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahí está esperando, como dice Hebreos 10, 12, 13. Él está esperando. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, okay, aquí dice Cristo, señoras y señores, porque está en griego, pero yo se los pongo de esta manera. Pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Okay. Él está esperando. Él lo que ha hecho es mandado embajadores. Nos ha dado a nosotros la comisión de embajadores. No hay un solo representante o un vicario de Dios en la tierra. ¿Okay? No es este señor que está vinculado. Todos nosotros somos vicarios de Cristo. Todos nosotros somos representantes de Cristo. Todos nosotros somos embajadores. Nosotros representamos a Cristo, representamos al reino. ¿Okay? Nosotros somos de la familia, somos familia también y somos sacerdotes reales. O sea que cambiar eso es cambiar todo lo que dice la Biblia. Y es ponerlo bajo un sistema religioso, cuando está la cúpula que tiene información con una hermenéutica complementaria que puede inyectar en cualquier momento para llevar las cosas donde quiera. ¿Okay? Pero lo que hace es desviar al pueblo, pero sí se hacen ricos. Tiene un poder extraordinario. Estas religiones, las personas que entran en las religiones, han descubierto, porque son gente muy talentosa, que pueden sacar un billete impresionante. Aquí mismo hay una iglesia que este pastor, no voy a mencionar el nombre, tiene 2 iglesias enormes y va de helicóptero de una a la otra. Tiene 17,000 miembros y en la otra no sé cuántos miles de miembros. Bueno, miren señores, es que ustedes tienen que abrir los ojos porque eso es algo muy interesante. Aunque el apóstol Pablo dice, bueno, aunque lo hagan, que prediquen el evangelio, aunque lo hagan por lucro, por siquiera lo predican, ¿verdad? Si tú tienes 17,000 personas, para que ustedes entiendan el asunto, y ponle que estas personas tienen un promedio bajo de $30,000 al año que se ganan. Que hay personas que son multimillonarias y que se ganan $4 millones. ¿Okay? Eso lo vas a multiplicar por el 10%. ¿Okay? Entonces tú, ¿quién tiene una calculadora para que me haga cálculos rápidos? 170,000 por 30,000, ¿cuánto es? 3 por 7, 18. 3 por 7, 21, perdón. 21, 3 por 1, 3, 61, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí tienes uno, aquí tienes otro, tienes 610. Este grupo de personas ganando $70,000 se gana 610 millones de dólares. ¿Oyeron eso?
Ese grupo de personas se gana 30,000 cada uno, son 610 millones de dólares. Por 10%, ¿ok? Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Le vas a quitar un cero, vas a pasar este cero para acá, vas a pasar este cero para acá, y tienes la módica suma de 61 millones de dólares de diezmo. ¿Okay? Con razón tienen helicóptero y con razón tienen todo lo que tienen y con razón no hablan de cosas profundas porque no les interesa confundir a las personas que han sido tan bendecidas, ¿verdad? Por la palabra, pero es casi lo que entra en esta iglesia. Sí, me explico. O sea que es algo espectacular. O sea, si te metes en la religión, entonces estás hablando de grandes cantidades de dinero. Sin contar el hecho de que hay personas que si estás en una religión y la religión es muy poderosa y tú vas a pasar, ¿sabes lo que va a pasar contigo? Vas a ir al purgatorio, porque tú no has venido en tal y tal y tal día. Pero, si tú le dejas a la iglesia cierta cantidad de dinero, nosotros tenemos en la hermenéutica complementaria, tenemos contactos especiales que te vamos a quitar eso. Te vamos a quitar ese pasaje por el purgatorio que es tan difícil. Bueno, a menos que tú... Pero no solamente él porque él ya se fue. La familia. ¿Cómo es posible que dejes a tu hermano, a tu hermana, a tu tío, a tu tía pasando por el dichoso y bendito dinero? El malvado dinero. Echa ese dinero a la iglesia para que pase esa alma rápidamente. Primero que todo, que es una blasfemia del tamaño, es una blasfemia impresionante decir que la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo en la cruz no es suficiente, que hay que pasar por un purgatorio. Ustedes se dan cuenta de eso. O sea que él no, él es Dios, pero se le olvidó ciertas cosas. ¿Sí? Ustedes tienen que pensar las cosas como son. Bueno, esta es una iglesita pequeñita, esta de aquí tiene 17,000 miembros. Ahora imagínate una iglesia que tiene 1 billón de miembros. ¿Están echándole cuenta al asunto? ¿Okay? Estamos hablando de propiedades por todo el mundo, millones, la potencia que quieran, ¿okay? Porque el dinero tiene potencia. ¿Se dan cuenta? Y a ellos no les interesa que cambie el sistema. Ellos tienen un sistema de tiranía y esclavitud, ¿okay? Psicológica, para que las personas se mantengan ahí, le das un poquito, toma tu huesito, toma tu cosita para que estés tranquilo y ven, si tienes algún problema, ven a verme. ¿Okay? ¿Ustedes creen que Dios quiere eso? Eso fue lo que hizo. ¿Ustedes saben lo que hizo Moisés cuando el pueblo se metió al asunto de la idolatría? Agarró ese toro, esa vaca que hicieron ahí y la despedazó, la desmenuzó. La volvió en polvo y ustedes saben que eso sucede. Ustedes saben que el polvo del oro puede estar en una suspensión coloidal. Tú pones oro, lo derrites con ciertos químicos y te sale un líquido amarillo, parecido al orín, ¿okay? Muy parecido. Pero si tú le pones otro líquido y lo pones a una temperatura de 2000, 3000, se derrite y sale la pepita de oro, ¿okay? Porque está ahí. ¿Okay? O sea, eso fue lo que él hizo con eso, se enfureció. ¿Okay? Yo lo que les trato de decir es que las personas que están con Dios no están mirando las cosas del dinero. ¿Okay? No. Aquí el interés y la corona de los pastores es el crecimiento espiritual de su congregación. Esa es la corona del pastor. ¿Ustedes creen que yo conociendo eso, yo me voy a meter a poner cosas aquí que no son? Estoy loco. ¿Verdad? A mí el interés mío es que la congregación crezca y conozca al Señor y que sea bendecida por el Señor directamente, no por el pastor. El pastor simplemente está haciendo uso de su don espiritual para que las personas conozcan a Dios, nada más. Pero no tiene que ver nada con el dinero, nada que ver con el dinero. Entonces, yo les pongo estas cosas para que abran los ojos y se den cuenta de que hay un motivo por el cual, porque el sistema cósmico de Satanás, la moneda del ramo es el dólar, es el capital y las cosas de este mundo y la fuerza no solamente económica, sino política. Si tú tienes muchísimo dinero y dominas muchísima gente, tienes una fuerza política impresionante, a ti te hacen la venia, y al igual que los fariseos que les gustaba que le hicieran la venia porque eran una persona importantísima, a ellos también les interesa que le digan estas cosas, porque son personas muy importantes, muy poderosas, se llenan de sí mismas, de arrogancia, son como Dios Altísimo en sus mentes, que es el pecado original de Satanás. Por eso el Señor Jesucristo le llama víboras a ellos. O sea, políticamente correcto no es, pero le dice, ¿qué es lo que le dice? No solamente le dice, hipócritas, víboras, que consumen a las casas de las viudas.
¿ah? Con sus cosas religiosas, que se ven muy bien por fuera, pero por dentro están llenos de osamenta. ¿Ah? El Señor Jesucristo lo dice. O sea, ahora, nosotros vamos a estar llenos de eso, por todos lados. Eso no lo vamos a cambiar. No estamos aquí para cambiarlo tampoco. A nosotros eso, cada quien hace lo que quiere y cada quien dice lo que diga. A nosotros lo que nos interesa es tener esa relación personal como la tenía David con su Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, olvídate de todo lo demás. Aquí el vínculo es directo con tu Señor y las bendiciones son directas de tu Padre a ti. Así de simple. ¿Ok? No tienes necesidad de estar con otro, lo que te interesa es conocerlo. Y ver las artimañas engañosas del error para que tú no caigas en esas trampas, para que sigas tu crecimiento. Ahora, ¿hacemos esto para discutir con nuestros hermanos? Para nada, no Señor. Nosotros no hacemos eso para discutir, así podemos presentarle y hacer la apologética de la palabra de Dios y que saber que el milenio viene y que Jesucristo va a gobernar, que no está gobernando aquí en estos momentos, y le das una explicación correcta a las personas, está bien, ¿qué? Pero no es para ponernos al dame que te doy y dime tú que yo te digo, o echarle tierra a las personas, porque ese no es nuestro asunto. Recuérdense que las personas, por ejemplo, que siguen la Iglesia Católica de donde yo vengo, son hermanos de nosotros, son gente que aman a Dios, lo que pasa es que le dan la información que le dan y eso es todo lo que le dan. ¿Okay? Ellos son fieles, permanecen fieles. ¿Okay? Es lo mismo que pasa también en otras religiones, como Islam. A los Islam le dan la información y ellos si son serios, ellos siguen a Islam. Ellos siguen y pelean por Islam y hacen todo por Islam. Lo mismo pasa en el judaísmo. También lo defienden y no aquí, porque eso es lo que me enseñaron. El asunto es que nosotros tenemos que ver las dos cosas, tenemos que ver los dos lados. Porque la verdad es la verdad. No es un dicho cubano. ¿Okay? La verdad, no señor. Es de la Biblia, ¿ok? Es la verdad. ¿Okay? La verdad, tú la puedes poner, la puedes repetir 1000 veces y es como el oro, sale oro. Esa la puedes comparar con cualquier cosa, no tienes que temer la comparación. No tienes que temer la comparación. ¿Por qué? Porque es la verdad, es tuya, tú la tienes, te vas a sentir feliz cuando la tengas. Entonces, muy importante todo esto que les digo. Entonces, seguramente que no va a ocurrir mientras que está sentado a la diestra del trono celestial que el Señor esté gobernando la tierra, porque Él está arriba, Él está esperando asociadas pues con el trono de David que se encuentran en Lucas 1. Entonces, vemos que esto de Hebreos 12:2, pero Cristo habiendo ofrecido para una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando, no participando activamente en el cambio de las cosas aquí en la tierra, ¿okay? Desde allá arriba. Ahora, como Dios lo puede hacer, ¿sí o no? Pues, claro, pero se acaba el conflicto angélico y gana Satanás. Él no puede meterse con el libre albedrío de nadie. De nadie. Tú tienes tu propio libre albedrío, tú decides a quién vas a seguir. Así de simple. Entonces, pero el asunto es que Dios nos conoce y Dios sabe que nosotros le hemos estado pidiendo al Señor conocerlo. Y Dios te dirige, si tú haces recuento de tu vida, de dónde vienes y todas las millas que has atravesado para poder venir a Houston y después todas las millas que tienes para venir a Brookshire. De todas esas cosas de tu vida pasada que el Señor te haya traído a un lugar donde te puede alimentar, porque Él sabe que tú lo amas, que sabe que tú lo quieres conocer, que lo tuyo es verídico, que tú no comes cuento con la mentira, la oyes y te das, me están echando mentiras aquí, no me interesa que me digan mentiras, he visto la hipocresía del ser humano, he visto la hipocresía de la religión, he visto toda esta hipocresía, no me interesa. Entonces Dios sabe y Dios te dirige para alimentarte porque te ama y pone a las personas para hacerlo, porque esas personas también aman al Señor. Y no por lucro, ¿okay? Fuera lucro. Entonces, esto es algo muy interesante. Ni para controlar a nadie tampoco. ¿Controlar a quién? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Humano no es. ¿Sí me explico? El fin es espiritual. ¿Okay? Porque si hay algo, por ejemplo, que a mí me interesa, que es la corona que viene por el crecimiento espiritual de las ovejas que Dios me da a mi comando. ¿Okay? Que son de Él, no son mías. Simplemente que me dice, aliméntalas, que crezcan, que se fortifiquen. ¿Okay? Eso es lo que me interesa a mí. Todo lo demás viene por añadidura. Entonces, su presencia a la diestra del Padre nos deja saber que Él simplemente espera que eso ocurra, que Él ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Pero su presencia sentado a la diestra del trono de Dios es una garantía que algún día también se sentará en el trono de David como victorioso sobre todos los enemigos de Israel, porque lo que viene para Israel no es cualquier cosa. Bueno, ustedes lo ven hoy en día. ¿Okay? Ayer estuvimos hablando de Harvard y cómo las personas que tienen mucho dinero pueden meter a sus hijos, generalmente son personas, les nombré una serie de presidentes norteamericanos, presidentes de Colombia, presidentes de México, presidentes de Corea, presidentes de todo el mundo que van a Harvard, porque ahí se reúnen, se codean con la gente importante.
y a esa gente le dan entradas. Ustedes quizás no lo crean, porque son muy neófitos, que las personas que llegan a ser presidentes tienen acceso a una cantidad de dinero impresionante. Y hay unos que roban mucho y otros que roban poquito. ¿Okay? Pero para ellos es facilísimo darle a una universidad de estas una donación. Lo hacen muy... las palabras que utilizan para hacer eso son muy hermosas. Pues, caramba, tengo un gran sentir por esta universidad y algo me ha dicho que yo necesito dar una donación a esto para que se haga una nueva aula, que se haga un nuevo edificio. 30 millones de dólares, 40 millones de dólares. Cuando esa persona va a la Universidad de Harvard y le propone eso al decano de la universidad, dice, bueno, de paso tengo mi hijo que quiero que estudie aquí. ¿Sabes qué? Yo he pensado, esto es una universidad que ha grabado muchos presidentes y tiene hijos de presidentes y con mucho gusto nosotros lo vamos a aceptar aquí, bajo el mérito que sigue nuestra tradición. Las palabras no tienen que ver nada con los 30 millones de dólares, porque ellos no van a hablar de eso, pero ahí entran todos y por eso están. El presidente actual de Colombia se graduó en Harvard, ¿sí o no? El presidente Salinas Gortari se graduó en Harvard. Los presidentes, yo les nombré una serie de presidentes, presidentes norteamericanos, uno tras otro, Harvard, Yale, toda la Ivy Leagues de los Estados Unidos, ¿okay? Porque ellos son los que se quieren cuidar con la gente grande, con la gente poderosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo les digo esto para decirles que el dinero es el que hace todo y la persona que está en el poder, que tiene ya orquestado, ya ha hecho un sistema de producción de dinero impresionante. Esas personas ahora lo que quieren es poder mundial. ¿Ustedes por qué creen que va a venir un poder económico mundial y va a venir un poder ecuménico mundial? Porque sigue siendo lo mismo. ¿Okay? No vayan a creer que la iglesia grande no tiene influjo grande aquí en los Estados Unidos. Ahora, voy para el otro lado, porque partí del hecho de que Israel es perseguido. ¿Dónde está la mayor parte del dinero del petróleo? Porque Dios bendijo también a los primos de Jacob y de la descendencia de ellos, con grandes cantidades de dinero. Entonces ellos pueden comprar a las Naciones Unidas y dictar una serie de cosas en contra de Israel, una tras otra, 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 tras otra. Mientras en otros lugares están pasando cosas, pero de eso no hablan. Pero de Israel sí. ¿Cómo se les atreve a los israelitas contestar el fuego de cohetes que le enviaron ¿cómo se llaman los que están de este lado de la franja? Los palestinos. ¿Ah? ¿Cómo es posible que ellos le disparen a ellos simplemente porque le mandaron 150 cohetes contra de ellos? ¿Ah? Pero eso no lo ponen de esa manera. Yo quiero que ustedes se den cuenta de cómo funcionan estas cosas y esto es controlado por el sistema cósmico. Nosotros simplemente estamos aquí como espectadores y somos embajadores. Yo se les digo, pero aquí lo que nosotros hacemos es dar el evangelio, señoras y señores. Nosotros no vamos a cambiar esto. No lo vamos a cambiar. No estamos aquí para cambiarlo. No estamos aquí para poner política. Lo único que podemos hacer como ciudadanos norteamericanos es votar de acuerdo a nuestra conciencia bíblica. Nada más. De ahí para adelante, tú obedeces las leyes, tú trabajas, tú haces las cosas que te dice la palabra de Dios y nada más. Y no te vas a preocupar por todas las cosas que están pasando porque ahí sí te va a dar un ataque. ¿Okay? No, tú sabes que están ahí. ¿Eh? Están ahí y tú no puedes hacer nada al respecto. Solamente tienes que saber que Dios te está bendiciendo a ti, personalmente a los tuyos, y que tú no dependes de los otros seres humanos, sino que dependes de Dios. Entonces sabes lo que sucede. Me desvío un poquito porque yo quiero decirles esas cosas, porque pasamos por David, y David es un hombre atrás del corazón de Dios que verdaderamente da algo extraordinario. Pero su hijo mayor no está gobernando el mundo desde el cielo. ¿Okay? Tiene sus embajadores para hacer lo que le exige. La idea que en cualquier sentido los dos tronos pueden ser equiparados es ilusoria. El trono de Dios con el trono de David en el cielo. O sea, no es respaldada por ningún versículo en la Biblia. Tienes que hacer una gimnasia mental impresionante y una tergiversación de los verbos y poner una cosa con otra y darle otro nombre y hacer una torcedumbre increíble que solamente las personas que están en los estudios, aquellas personas que están en la teología pueden hacer. Pero el pueblo no sabe nada de esto, absolutamente nada de esto sabe. ¿Okay? Es más, tú pregúntale a las personas que están afuera
el asunto de las dispensaciones, a ver si conocen algo de eso. Pues, ¿qué dispensaciones? Dispénsame a mí, es lo que te van a decir, pero yo no sé lo que estás hablando. ¿Okay? Porque no saben, no tienen idea, no estudian la palabra de Dios, y nosotros sí tenemos que tener esto en mente. Entonces, bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero ustedes pueden ver que esto es verdaderamente interesante. La semana pasada vamos a seguir y vamos a hacer el punto que hace Pedro, que tiene que ver, pues, en lo que él está hablando en el capítulo 2, no tiene que ver con lo que propone Darrell Buck, tiene que ver con el Espíritu Santo. Porque si el Señor Jesucristo no se sienta a la diestra del Padre, no envía el Espíritu. Y de eso es que está hablando Pedro. ¿Okay? No está hablando de ninguna otra cosa que se está sentado allá arriba, que está gobernando esos asuntos que utilizan para tergiversar el asunto. Bien, entonces culminamos ahí la clase. Amadísimo Padre, te damos las gracias por esta información que hemos recibido el día de hoy. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas, que hagamos las cosas nítidas, claramente, que no nos dejemos engañar por el mundo, Señor amado, porque tu palabra a nosotros derrama su luz en nuestra vida y en las cosas que pasan alrededor de nosotros, para que podamos ver las cosas nítidamente, diáfanamente, Señor. Te pedimos que entonces todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.